Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Me harté de llevar currículo. Yo y mi hermana, ella se levantaba por un lado y yo me iba por otro. Y no conseguimos nada. Un día, yo vi un anuncio de Banca Solidaria, un joven que era de Villamella, que él dijo que él fue y lo habían ayudado. Y ahí yo me inspiré mucho y yo, pero si él lo ayudaron, a mí me pueden ayudar también. Ahí fue que le dije, ñoño, vamos a echar para adelante. Con ese préstamo es que ya vamos a echar para adelante nosotros. Y así sucedió, busqué el garante, me aprobaron los primeros 15,000 pesos. Lo pagué y me volvieron y me aprobaron mi crédito normal de 15,000 pesos. Tenía un solo caldero, ahí compré dos, compré una vitrina más grande, compré más mercancía. Con los segundos 15,000 pesos, yo tuve un accidente, con eso se mantuvo el negocio y en eso mismo lo invertí, el mismo negocio. Este negocio ha servido para unirnos, porque estaba en un medio dividido por la situación económica que había. Y estamos unidos todos. Ñoño, mi hermano, es el que fríe, pica los plátanos y mi papá es el que pasa la carne por la harina. Pupi, mi hermano, se encarga de cobrar. Mi mamá cuida el tití, el hijo mío. Yo despacho. ¿Quieres guasacaca? Te pones 3 cocotes con 20 de frito. El dinero que se hace va para la casa y lo invertimos en las necesidades de nosotros. Yo veo esos préstamos muy bien, excelente, la mejor ahora mismo, donde la mayoría en la calle te prestan un 20, a un 25 y ellos te prestan a un 1%. Con este negocio yo voy para la universidad, si Dios quiere, y me voy a hacer una gran profesional para darle un futuro a mi hijo, porque ya no es lo mismo. Esto no es una fritura, tenemos nuestra empresa aquí ya establecida y todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a esta entrega de Ojalá, que hemos comenzado con ese testimonio de ñoña y de ñoño y de toda su familia que ya tienen su empresa. Gracias a Banca Solidaria. ñoño se había cansado de enviar currículum. Dice, yo me cansé de enviar currículum. Y efectivamente, la oportunidad del acceso al crédito ha servido para unir a esta familia, como dice el papá. El hermano busca una cosa, ñoño es el que fríe, ella es la que, en fin, y hasta la mamá que atiende al niño, y cada quien tiene lo suyo ahí. Esto es para que veamos brevemente, que este es un resumen, pero muy apretado, y además muy elocuente, increíblemente elocuente, por lo corto que es, de cuánto puede conseguirse con un microcrédito en este caso, porque de lo que estamos hablando es de 15,000 pesos, de 15,000 pesos, como dice él, y ya lleva su segundo crédito, o sea, los primeros 15,000 los pagó. Ya está en los segundos y probablemente en más. Ramón, 4 o 5 empleos con 15,000 pesos. Con 15,000 pesos.
Y detrás de esa historia que he tenido la oportunidad de conocer, hay un dato importante que le agrega valor humano a todo a lo que fue en su momento un drama, y es ya motivo de esperanza y de alegría ¿De ñoña? más que de ñoño, de ñoña, Sí, de que ñoña. afirma tajantemente: yo con esto voy para la universidad y me voy a hacer una gran profesional. Pero ese joven ñoño, que ustedes ven medio tajalón, grande, era un prospecto beisbolero. Él lo que era, jugaba béisbol y andaba detrás de que en algún momento lo firmaran, porque tenía condiciones. Tuvo un problema, un accidente, qué sé yo qué cosa. Bueno, no pudo completar esa meta y comenzó a llevar currículum y se hartó de aquello. Y es una historia, la del joven Yokeli, lamentablemente ya fallecido hace unos meses, lo que lo inspira. Dice: pero si a este señor lo ayudaron, ¿y por qué a mí no? Y salió en cierta forma de un estado anímico depresivo, en el sentido de que ya había perdido la oportunidad de hacer carrera beisbolera como jugador, y pues por igual, digamos que se le descompuso, estaban desunidos, como dice el padre. Esto es un verdadero drama común en nuestros barrios, en nuestras comunidades, que se resuelve vía Banca Solidaria, que es el programa de préstamo de palabra que se impulsa desde la Presidencia de la República, y que pues este es el impacto que tiene. Una familia feliz, esperanzada, confiada en que va a progresar, porque simplemente ellos son los que quieren progresar, y lo están haciendo al costo de Banca Solidaria, que tiene también determinadas condiciones y que en su momento convertirá esos empleos que no tienen gran cobertura, que no son del sector formal, los irán formalizando. Claro que sí. Los irán formalizando, porque ese es el proceso. Ese es un video mira, Ramón, eso es una clase de sociología, sí, claro, en cualquier sí, universidad del mundo. Porque lo que tenemos que ver es el drama. ¿Cuál es? Bueno, ñoño, primero, frustrado, porque de repente no puede aspirar ni siquiera a ser jugador de pelota que él quería ser. Exacto. Impedido. Cansado de enviar currículum a ver si encuentra un empleíto entonces. Cansado. Y por lo tanto, frustrado, y ahí viene deprimido. Una muchacha. Muy ñoña, bella, pero ya madre. Pero ya madre. Y soltera, porque al marido no lo vi. Y soltera. Madre y soltera. Claro. O sea, mira de dónde vamos, ¿eh? De ñoño con su depresión, su frustración, su desempleo. Así es. Su desesperanza. Un padre preocupado. Un papá preocupado, por lo tanto, porque tiene dos hijos. Una, primero la vio embarazada, sabe Dios por quién, pero ya tiene un niño y tampoco hay trabajo en la casa. En una edad ya avanzada. Exacto. Dice, esto ha venido a unir nuestra familia. Y ahí lo muestra, están todos unidos. Y es un testimonio auténtico. Además, sí, señor. O sea que esta es una clase formidable que debían verlo ciertos economistas que viven preguntándose si eso es posible. Sí, sí. Viven preguntándose si eso es posible. Y ciertos políticos. Y políticos que viven preguntándose si eso es posible, poniéndolo en duda todo. Y resulta que mira cuánto puede un préstamo de 15,000 pesos, que además volvió y se renovó, y que va camino a la formalización. Pero además de estos testimonios paradigmáticos, emblemáticos, modélicos, como se puede decir, tenemos que compartir con ustedes una parte de la intervención del presidente Danilo Medina en la FAO,
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que no es el discurso que él pronunció allí, sino el cara a cara que mantiene con por lo menos dos personas que les hicieron preguntas sobre la intervención que ya él había hecho en la FAO como invitado de la institución, de esta institución de las Naciones Unidas. Sí. Vamos a compartir esto porque fueron momentos realmente muy elocuentes, quizás mejores que el discurso. Guillermo. Posteriores al discurso, si no Son mejores, posteriores a él, sí. Pero sobre todo porque no es ya el ambiente formal de un discurso, sino que es un ambiente más personal, más de respuesta y pregunta. Sí. Entonces, que permite entrar en detalles en los que probablemente tú no puedes o no has entrado en un discurso, es una pieza, que es más formal, es oratoria, etc. Vamos a compartir con ustedes este momento de intercambio de preguntas y respuestas entre el presidente de la República y tres personas que le inquieren sobre los datos que ha ofrecido, sobre esas visitas sorpresa que él ha estado realizando y que han permitido que más de 500 emprendimientos ya hayan tenido aprobado su financiamiento y más de 3.000 millones hayan sido ya puestos en movimiento a disposición de estos emprendimientos. Vamos, adelante, señor director. Integrantes del COAC, a todos los representantes permanentes y alternos de las misiones que integran la FAO. Después de escuchar este maravilloso discurso que nos ha presentado los avances y los logros en materia de desarrollo rural y de fomento a la agricultura a pequeña escala en su país, su excelencia Danilo Medina, desearía hacerle una pregunta o una integrada por dos propuestas. Quiero referirme a lo último que usted indicaba del impacto y de el trabajo que se está haciendo con una organización de Naciones Unidas para que lo más pronto posible sea expresado el impacto de estos programas. Pero le quiero preguntar, ¿cuál sería para usted el impacto concreto que estas visitas sorpresa que usted ha indicado tienen a nivel humano, en el terreno, a nivel humano, sobre las personas y sobre las familias involucradas? Y finalmente, ¿cuál es el seguimiento que ustedes dan a estos beneficiarios? Porque efectivamente el que sean sorpresa, como usted lo ha dicho, no es que no están absolutamente preparadas y canalizadas intersectorialmente. Yo quisiera saber cómo ustedes miden ese impacto a nivel de familias, de personas beneficiadas y cómo efectivamente se le hace seguimiento a esos beneficiarios para todos esos logros que usted dice del cumplimiento que han hecho y del compromiso que han adquirido para que estos programas sean beneficiosos y efectivos. Muchísimas gracias y bueno, me siento muy orgullosa de escuchar a un presidente latinoamericano y del Caribe expresarse en estos términos en este organismo. Muchas gracias, presidente Medina, y gracias, Arbelo, por la palabra que me dio. Bueno, como les dije, estas visitas son organizadas por el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, que es un fondo especializado para financiar proyectos en la zona agropecuaria del país. Y se hace en coordinación con el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que trabaja conmigo en la Presidencia de la República. Hay un equipo, un comité, hay una estructura en la Presidencia de la República que se denomina Programas Especiales de la Presidencia de la República. Y una vez que se realizan las visitas, ese equipo, 2 o 3 días después, vuelve a la comunidad donde yo asistí y se reúne con los productores y comienza a implementar los acuerdos que se acordaron. Los acuerdos que se llegaron, si es de financiamiento, si es de
infraestructuras, se comunica con los ministerios del gobierno para que los ministerios acudan a resolver los problemas de esas comunidades. Y un equipo financiero les ayuda a manejar los recursos que ponemos en sus manos, porque son recursos que se colocan de manera directa. Lo que le pedimos es que tengan RNC, o sea, que estén registrados en la Dirección de Impuestos Internos de la República Dominicana para que puedan ser sujetos de crédito. Y entonces le facilitamos recursos para ir enterrando a lo que en República Dominicana se conoce como el préstamo de usura, que son préstamos que las personas que no califican para el sistema financiero tienen que buscar con personas que les prestan dinero a una tasa de explotación. Incluso en esas reuniones les pregunto cuánto les cobrarían de intereses si ustedes tuviesen que ir donde una persona para que le financie esto. Y en ocasiones llega hasta 20% mensual, o sea 240 al año. Nosotros le estamos prestando el dinero a 0.41% mensual, 5% al año para cubrir los costos administrativos que tiene financiar esos proyectos. Y entonces esto solamente está cambiando la vida de la gente. El hecho de no tener que vivir para pagar usura, altos intereses, le está dando unos altos niveles de rentabilidad a los proyectos que están trabajando. Nosotros estamos día a día trabajando con todas estas asociaciones y todas estas cooperativas para contratar sobre la marcha el resultado de esos proyectos. Para que usted tenga una idea, nosotros, y lo voy a hacer porque aquí hay un compatriota dominicano que es periodista, que tiene uno de los programas más vistos en la República Dominicana. En una ocasión me trasladé a un municipio que se llama El Dajao, de una provincia conocida como La Vega, y un municipio que se llama Jarabacoa, que es turístico. La gente del Dajao querían que el gobierno los ayudara a producir Toyota. Una Toyota que tiene mercado en Canadá especialmente. Y entonces financiamos a esa gente con 22 millones de pesos. Eso es aproximadamente unos 550.000 dólares. ¿Y qué resultó? Que esas personas van a emplear directamente 6 personas por cada una de las parcelas que tienen en una cooperativa de 125 personas. De entrada, estamos empleando 700 personas en un lugar donde no pueden haber más de 3.000 personas. Pero van a exportar, la proyección es que van a exportar 18 furgones de Toyota mensualmente, y cada furgón se vende en 14.000 dólares. Van a tener ingresos por 252.000 dólares, que es el equivalente a cerca de 11 millones de pesos en una comunidad donde viven apenas 1.500 o 2.000 personas. Eso es un salto tremendo que esa gente está dando. Están transformando su vida, saliendo de la pobreza y convirtiéndose en clase media. La responsabilidad del gobierno es sostener que esa gente puedan seguir creciendo y que puedan crear empleos, que eso es lo que buscamos. Creo que esa era su pregunta. Así que muchas gracias. Thank you, Mr. Chairperson of this SCWAG. We are very much delighted having among us the President of Dominican Republic, Mr. Daniela Medina. Sir, we are really, really enlightened, delighted to have you in between us. We are very much thankful. We are appreciating your work. We are appreciating your speech, and also we are appreciating your work physically in your country. Mr. President, you have come here in this SCWAG. Actually, this indicates the importance of this meeting. How important is agriculture? You have shown in your country, and also as well as you have given us some vision that we should have such an agriculture to achieve food security in the globe. Mr. President, from your intervention, so far I understand that by your tenure of 18 months, you have reduced the poverty 6.2%. In that case, what is your target at the end of your tenure? So that we will be able to know actually how visionary you are and what you are doing in your country. And from your experience, all the rest other groups will be able to learn something from your experience, Mr. President. As well, I would like to thank the FAO, particularly DG Graziano Silva, to invite such a president here in this SCWAG. We thank all of you. And again, Mr. President, I have another question.
that what actually you expect from FAO in terms of agriculture broadly, in terms of achieving food security and hunger. Thank you again from Bangladesh, from my community, from here all palm reps for coming here as a special guest in this COAC. Thank you all. Thank you very much. Déjeme decirle que me escucharon hablar de la banca solidaria. Eso es una copia del Banco de los Pobres de su compatriota Mohamed Yunus. Fue en él que me inspiré para comenzar a prestar dinero en pequeñas cantidades sin garantías prendarias. De manera que yo le doy las gracias a ustedes porque he aprendido de ustedes. Y lo que buscamos en este programa de transformación y apoyo a los que menos tienen en los campos de la República Dominicana es que la gente pueda tener ingresos. Yo quiero un país de clases medias. Para que eso ocurra, la gente tiene que producir y tener ingresos suficientes. Siempre le he dicho a los empresarios de la República Dominicana que nadie puede vender en el mercado lo que la gente no puede comprar. Yo quiero tener un pueblo con poder de compra, con capacidad para tener los ingresos en sus manos y consumir lo que necesite para tener una vida digna. Ese es el propósito. Y en esa dirección estamos trabajando en un programa integral de desarrollo que comienza como punto fundamental con la educación. Nosotros estamos trabajando en un vasto programa educativo en la que pretendemos transformar el modelo de educación de la República Dominicana, que hasta mi llegada a la presidencia de la República era un modelo de 3 tandas educativas, una en la mañana, una en la tarde y otra en la noche. Apenas se impartían 2 horas y media en promedio de docencia. Prometí en la campaña electoral que quería un modelo de 8 horas de docencia diario, que los niños ingresaran a las escuelas a las 8 de la mañana y se retiraran a las 4 de la tarde, para impartir una educación de calidad. Y en segundo lugar, para garantizar que ningún niño tuviese que abandonar las escuelas para irse a trabajar. En los países en desarrollo como la República Dominicana vivimos el drama de que los niños ingresan al modelo de enseñanza pero abandonan, porque muchos vienen de hogares fraccionados, de hogares monoparentales, de hogares manejados por madres solteras. En América Latina el 35% de los hogares son manejados por madres solteras. En la República Dominicana hasta el 2008 el número de hogares manejados por madres solteras es de 40%. Y sucede que cuando una mujer tiene hijos, incluso con más de un marido, porque vivir en pobreza para las muchachas, conseguir un marido es un asunto de vida, y terminan casándose, uniéndose con la primera persona que aparezca. Tienen un hijo y tienen 2 hijos, y cuando el marido no tiene trabajo termina abandonándola con los hijos y ella tampoco tiene trabajo. Y por ese camino la mujer rápidamente busca un segundo marido. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con grupos de mujeres en la que le he preguntado cuántos hijos tienen y cuántos maridos han tenido. Y hay algunas que me han dicho: yo tengo 6 hijos con 4 maridos diferentes y son solteras. ¿Qué es lo que hacen esas mujeres? Que cuando tienen 2, 3 hijos, 4, se ven en la obligación de sacar el más grande de la escuela para mandarlo a trabajar, para que vaya a buscar algún dinerito para mantener a sus hermanitos. Pero los más pequeños, como vienen de un hogar que no ha podido recibir las proteínas adecuadas en sus primeros 1000 días de nacido, su cerebro se desarrolla con profundas lagunas y entonces tienen bajo nivel de aprendizaje en las escuelas, y al tener bajo nivel de aprendizaje repiten, y al repetir entran en sobriedad, y al entrar en sobriedad también abandonan la escuela. La tanda extendida en la República Dominicana obliga al Estado a darles desayuno, comida y una merienda a los niños en las escuelas, y eso va a hacer que ningún niño tenga que abandonar la escuela porque no tiene comida en su casa y tiene que irse a trabajar. Eso va a garantizar el derecho a la educación universal en la República Dominicana, que es el primer punto para salir de la pobreza. Eso es lo que estamos haciendo con estos programas, y estamos vinculando entonces la escuela a las comunidades. Que sean las comunidades las que produzcan los alimentos que sus propios hijos van a recibir en la escuela, y que los ingresos que reciben por la venta de esos productos entonces los puedan utilizar para elevar sus condiciones de vida de ellos y de la familia. Yo lo que quiero es un país con menos pobres, con menos desigualdad y con mayores oportunidades para todos sus habitantes. Por eso trabajamos. Otra más.
Gracias, presidente. Vamos a dar lugar a una última pregunta. El delegado de Jordania, por favor. شكرا سيد الرئيس. فخامة الرئيس، السيد المدير العام مدير عام منظمة الفاو تقدم لكم بالشكر الجزيل على إتاحة الفرصة لنا للاستماع إلى تجربة إحدى الدول الرائدة في زيادة الإنتاج الزراعي وتخفيض نسبة الفقر لدى المجتمع في دولة الدومينيكان. فخامة الرئيس، عرفت تجربة بلادكم في مجال تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي وبشكل خاص برامج الإقراض، الزيارات المفاجئة، وبالتالي هذا أدى إلى عودة الناس إلى الأرض وزيادة إنتاجهم من المواد الزراعية، وكذلك أدى إلى توفير العديد من فرص العمل. وكل هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض نسبة الفقر والجوع في بلادكم، ونحن بدورنا نهنئكم على هذه الإجراءات التي قمتم بها. لا أريد أن أطيل في خطابي، سؤالي محدد. نحن نعرف من المنظور الاقتصادي بأن زيادة الإنتاج تعني أن هناك ستكون زيادة في المواد المعروضة، وبالتالي هل واجهتم مشكلة تسويقية في ضوء زيادة الإنتاج الزراعي؟ وما هي الإجراءات التي قمتم بها لامتصاص هذه الزيادة الإنتاجية من هذه المواد؟ ولكم جزيل الشكر على حضوركم وتشرفكم وتلطفكم بالاستماع إلينا والإجابة على أسئلتنا، ولك شكرا. Sí, ese es el principal problema que tenemos. Por eso hablaba de que es necesario un trabajo conjunto para abrir nuevas puertas de mercados. Todavía no hemos tenido problemas con los mercados porque estamos creando nuevos mercados. Como les dije, estamos vinculando la producción agropecuaria al desayuno escolar. El hecho de que en las escuelas se esté dando 2 comidas a 1.600.000 niños, tenemos un nicho importante para colocar producción. Pero viendo a largo plazo, y este es el papel de la FAO, he tenido la oportunidad de recibir informaciones de algunos especialistas del mundo que han escrito sobre la proyección de la alimentación y la producción. Sucede que el mundo camina hacia un estadio de mayor consumo de carne. Países que no son consumidores de carne están incrementando su consumo en carne. Y se estima que con un crecimiento de apenas un 25% en los países emergentes y en los países en vía de desarrollo, el consumo mundial de carne se va a duplicar en los próximos 25 años. Para duplicar la producción de carne a nivel mundial, se va a necesitar un incremento inusitado en la producción de cereales. Y ahí viene un grave problema que el mundo tendrá que afrontar en los próximos años. Porque para producir 1 kilo neto de carne de ganado vacuno, se requieren 20 kilos de cereales. Para producir uno de carne de cerdo, 7 kilos. Y para producir uno de carne de pollo, 5 kilos. Eso indica que la producción mundial de cereales se va a tener que multiplicar por más de 2 para poder sostener la demanda de carne que tendrá la humanidad en los próximos 25 años. Entonces, viendo a largo plazo, lo que más conviene a nuestros países, los productores de cacao, y me pidieron, si no cambiamos el modelo de producción por un modelo más rentable, en que nuestros hijos puedan hacerse cargo de las parcelas cuando nosotros desaparezcamos de la vida, la producción en general se va a caer. Entonces usted tiene que darle incentivo a los productores del campo de que vale la pena trabajar agricultura, porque se tiene rentabilidad y se tiene la oportunidad de tener una vida digna mediante la producción de algún rubro agrícola. Yo siento que tendremos mercado seguro en los próximos años si tenemos producción de calidad.
Y lo que buscamos con esto es eso. Mi visita sorpresa, yo suelo decirle a la gente, yo estoy viniendo donde ustedes porque ustedes no pueden ir donde mí. Porque ustedes saben que el presidente de la República, solo una élite de la sociedad lo puede ver. Los que están conectados con los funcionarios o lo que su propia condición social le permite tocar las puertas. Pero los campesinos que viven en las montañas, que viven alejados de las ciudades, no tienen oportunidad de ver ni siquiera a un funcionario y mucho menos al presidente de la República. Yo he estado en lugares donde he comenzado a hablar con mujeres y no saben que están hablando con el presidente de la República. Hablamos como personas simples y común con ellos para que tengan confianza. Y he visto cómo los ojos se les iluminan cuando se están dando cuenta que están hablando con el presidente de la República, porque sienten que a partir de ahí habrá una solución para su vida. Lo que les quiero decir es que lo que importa es que incrementemos la producción, que los mercados van a aparecer, porque la demanda mundial de alimentos se va a incrementar como nunca antes en la historia, porque tenemos más clase media consumiendo en todas partes. Basta con saber la cantidad de personas que están se están convirtiendo de pobres a clase media, tanto en China como en la India. Y eso va a duplicar o a triplicar o a cuadruplicar la demanda por bienes alimentarios en los próximos años. Lo que tenemos que prepararnos para tener productos de calidad para que puedan abrirse nuestros mercados y entonces tener la capacidad para luchar, que los países desarrollados no nos apliquen, después que negocian con nosotros tratados de libre comercio, no nos apliquen políticas que impidan que nuestros productos penetren a su mercado, como son estas políticas de inocuidad, por ejemplo. Y entonces la FAO debiera trabajar con nosotros para que esas puertas se abran para los países emergentes, que básicamente lo que somos productores de materia prima. Así que muchas gracias a todos por su recepción. ¿Qué decir después de uno escuchar una cátedra semejante de economía? Yo particularmente no sé cómo aquí hay unos economistas que están dedicados a políticos, o unos políticos que a veces son economistas, y que viven preguntándose tantas cosas, por Dios, pero que no se dan cuenta de estas que está diciendo el presidente, que debían estar bien informados de todo esto, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces el político se come al economista y entonces ahí hay un problema. El político se come al técnico, el mal político. Porque estaba oyendo a un político líder reformista, por cierto, hablando del endeudamiento. Aquello es una cosa realmente, hablando del endeudamiento. Uno de ellos criticaba hoy el préstamo que va a hacer el Banco Mundial, que le ha aprobado al país de 550 millones de dólares. Y decía, bueno, sí, es el Banco Mundial, pero es deuda como quiera. Y resulta que aquí, en el mundo entero, yo no sé cuántos países deben estar deseando que 500 millones de dólares del Banco Mundial. Yo estoy seguro que no son 2, ni 10, ni 100. Quisieran todos o casi todos tenerlo. Porque primero con quien hay que negociar deuda es con el Banco Mundial. Si hay una institución con la que se debe endeudar cualquier país, es con el Banco Mundial. Y con las instituciones multilaterales, como les llaman, no con la banca privada, como se endeudó mucha gente aquí. Muchos gobiernos se endeudaron con la banca privada. Cuando recuerdo que Bosch insistía en que con quien debía endeudarse el país era con instituciones como el Banco Mundial, instituciones multilaterales que tienen otras condiciones para prestar. Primero, que prestan sobre la base de cuál es el proyecto. Déjenme ver el proyecto, así como estos préstamos que está haciendo el presidente de la República. Reúnanse, tengan el RNC, pónganse al día y ahora preséntenme el proyecto, díganme cuál es, qué es lo que van a hacer. Y vamos entonces con el cronograma porque no, el préstamo con el banco privado, cualquiera que sea,
El banco le presta y ya, tenga, usted quiere los cuartos, téngalo. El banco privado no tiene que saber qué usted va a hacer con eso, porque a él lo que le interesa es su retorno, es su negocio. Entonces ningún gobierno debía endeudarse con banca privada, pero tiene que hacerlo. ¿Por qué no? Tiene que hacerlo. Lo que tiene eso sí, es que no ser irresponsable. Ahora, cuando usted consigue financiamiento del Banco Mundial, óigame, usted dio el palo de la gata. Usted ha dado el palo de la gata, sobre todo si usted tiene los proyectos en los cuales usted va a invertir eso. Y aquí los hay de más. ¿Entiende? O sea que no hay que criticar el endeudamiento por criticar el endeudamiento, porque usted está pasando entonces por necio. Lo mismo que usted decir de que el presupuesto se va en pago de la deuda, ¿en qué más? En 4% para educación y en, bueno, 3, 4 cosas. Bueno, pero eso lo ha denunciado el presidente. ¿Usted quiere que el presidente, que un presidente, cualquiera que sea, no recurra al endeudamiento al que tiene que recurrir? Porque para el subsidio eléctrico, que no nos lo quita nadie de arriba, porque no nos lo quita nadie hasta que no empecemos a generar con esas 2 plantas de Punta Catalina, ese subsidio no nos lo despinta nadie, porque ese fue el negociazo que amarraron esa gente. Amarrado por los 4 costados. Y si usted se quiere desatar, usted se fuñó, porque le apagan el país. Entonces ese negociazo está amarrado y no nos lo podemos quitar de arriba. Pero ¿qué hace un gobierno? Drenar del presupuesto del país para eso, solamente. Pero un presupuesto que está comprometido por todos los lados, entre nómina, 4% para educación, que no es negociable, porque eso no se puede negociar, etcétera. Hoy, ¿qué usted le deja? Si no le permite conseguir 1.500 o 2.000 millones de dólares de bono, ¿qué usted le deja? Está atado de pies y manos, queda atado de pies y manos. Y lo que pasa es eso, que aquí hay gente que quiere atar de pies y manos al gobierno. El tema del endeudamiento es de alguna manera azaroso, en el sentido del azar. Fíjense ustedes, por ejemplo, a pesar de las dificultades actuales de la economía cubana, los cubanos acumularon durante décadas una deuda con Rusia. No solo la República Rusa como tal, sino con la Unión Soviética entonces, y posteriormente el principal, evidentemente, era dueño de esa deuda, era el Estado ruso. Pues finalmente la deuda que la Revolución Cubana pagaba, o que con grandes sacrificios también pagaba, terminó siendo condonada. Estamos hablando de alrededor de 33.000 millones de dólares, calculado en dólares, ¿verdad? 33.000, se la condonaron. ¿Quién puede imaginarse endeudarse en esa magnitud y finalmente no tener que pagarla? Pongo este ejemplo porque el tema de la deuda es un tema complejo, según dicen los economistas y según también entienden los políticos. Cuando tú tomas el elemento de la variable deuda, dices, bueno, ¿en qué economía? ¿Una economía abierta o una economía cerrada? La economía cubana, por ejemplo, es una economía cerrada. Se endeudó y finalmente se le condonó una deuda inmensa. Supongo que un país queda liberado después de que se le condona una deuda de esa magnitud. Pero la economía dominicana es y ha devenido en una de las economías más abiertas del sistema capitalista mundial.
una economía abierta, que quiere decir que en esencia, por ejemplo, la relación entre lo que importa y exporta es absolutamente deficitaria. Nosotros no exportamos tanto como importamos. Así de simple, eso es. Claro, eso es, no hay que darle vuelta a esa relación. Una balanza comercial negativa. Pero además, es una economía abierta que recibe inversión extranjera directa sobre la base también de permitir la repatriación de dividendos en divisas. Recibimos inversión extranjera por distintas vías, pero tenemos que garantizarle a esas empresas la repatriación de sus beneficios. ¿En qué moneda? O en la moneda extranjera o en cualquier moneda extranjera en curso, en euro, en lo que fuese. Nosotros, por demás, no es lo mismo un país como Rusia, que le debía al Fondo Monetario Internacional y dijo, le vamos a pagar a ustedes la deuda que tenemos con el fondo, y la liquidó esa deuda Putin, que nosotros tener una deuda que finalmente no podemos honrar como, ni tenemos nadie que nos las condone. Entonces, esa deuda, esa noción de deuda con respecto a nuestra realidad no es la misma que la de otros países o que otras economías. Lo que sí es igual, que nuestra economía al fin y al cabo descansó siempre durante todas estas décadas de acumulación de deuda, porque eso es otra cosa. Es decir, el país lleva un ritmo de endeudamiento y el peso de esa deuda con relación al PIB no es hoy lo que era hace 30 años. Eso es un proceso. Después de malas negociaciones, de buenas renegociaciones, de nuevos endeudamientos, de pago constante de esa deuda, nunca haber sido declarados en default, solo en el momento de la crisis económica de Hipólito Mejía, en donde el país prácticamente estaba en default, no en desacato, no, en default. Es decir, en incapacidad de pago de la deuda, y en incapacidad de recurrir a mercado de bonos o a nuevos préstamos internacionales, con la economía colapsada como resultado de la quiebra bancaria y la estafa de los banqueros de entonces. Entonces, cuando estamos hablando de esa deuda, estamos hablando también de décadas de un intercambio que los economistas antes llamaban desigual, en donde a nosotros nos toman las materias primas, nos la compran barata, porque lo que somos además es productores de esas materias primas, fuera cacao o azúcar o cualquier otra cosa, o postre o la ensalada de fruta y cosas, y nos la devuelven con valor agregado que nosotros consumimos bastante caro. Digamos que nosotros, productores de cacao, terminamos siendo consumidores de chocolate suizo, para ponerlo en esa relación, que ha sido la misma relación entre el oro, que se va bruto de aquí, y que finalmente otras economías lo convierten en joyas, lo convierten en objetos de uso de mil formas, o que van directamente al llamado mercado de consumo de lujo, de consumo de multimillonarios, que en China es también una cosa increíblemente creciente. Y al fin y al cabo los beneficios son desiguales
los términos del intercambio han sido desigual durante décadas. Nuestra economía no tiene otra alternativa que la de que, en función de su misma condición de abierta, que la de recurrir a una política de endeudamiento hasta donde te quieran financiar y hasta donde tú puedas pagar ese financiamiento. Ahora, el tema de la deuda, donde retuerce el rabo, es en el gasto. Es decir, ¿para qué nos estamos endeudando? Nos estamos endeudando para bien aplicarlo como inversión, como gasto en la gente, en infraestructura, fundamentalmente en infraestructura, en la creación de las condiciones materiales para que el país pueda incrementar sus exportaciones, para que pueda armar una economía sobre la base de producir bienes, no de importar bienes, o no de simplemente vender servicios, sean estos de la naturaleza que fuesen. Articular una economía orientada y previsora del futuro, que diga, oh, pero nosotros lo que tenemos es que producir tales y tales y tales cosas porque eso es lo que la gente va a consumir. Nosotros lo que tenemos que armar nuestro aparato productivo a partir de esa estrategia, que es la que sigue el presidente, y ponernos a producir lo que va a consumir el mercado internacional y agregarle valor a nuestras propias materias primas o a nuestra propia producción. Yo pienso, Ramón, que el tema de la deuda, el que crea que esto se puede manejar como manejó el país, por ejemplo, Balaguer, con respecto al tema deuda, se quedó en el siglo pasado. No entendió lo que le pasó a la economía mundial, no entendió lo que le pasó a la economía dominicana. El endeudamiento es hasta un derecho. Mira, acaba el Senado de aprobar un préstamo de 200 millones de dólares, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para terminar la carretera que va desde Juan Adrián, aquí en Bonao, hasta Ocoa, sí, cruzando por Rancho Arriba, sí, que va a conectar el Cibao con el sur, por esta zona. Como siempre estuvo. Pero estamos, como siempre estuvo, claro. Lo que pasa es que ahora Ocoa tiene el 70% de la producción de aguacate del país sale de por ahí, número uno. Número dos, Ocoa tiene millones de metros cuadrados de invernadero que va a pasar por ahí. Estamos hablando de una carretera que te va a dar salida a cientos de millones de pesos y de dólares. Que debería pagarse a sí misma. Que se paga a sí misma, por Dios. Sí. Pero, como hay que criticar, incluso su vamos a criticar. Pero lógico, que lo paga todo. Y además, porque tiene millones de metros cuadrados en invernadero y construyendo más. Y construyendo más, porque si no han construido más, es precisamente porque la carretera no funciona. Claro. Deberían haber más inversiones. ¿Me entiendes? No funciona. En los invernaderos, por ejemplo, hay todavía un potencial. Además, pasarnos el resto del tiempo oyendo a los ocoeños con este tema, eso es difícil, Ramón. Pero bien, hay que hacerle esa carretera a los ocoeños. Pero lo importante no son los ocoeños nada más, sino los bonaeros. Claro, es de un impacto. Porque esto es de un impacto brutal en toda esta zona, claro. Por Dios, la cantidad de inversiones que hay por ahí no tiene nombre. Y usted se va, ¿en nombre de qué? De que usted dice que es la cosa más, no, espérese, por Dios, más pura del mundo. No me voy a endeudar, no se endeude, pero no va a hacer nada tampoco. Claro. No se endeude, pero no va a hacer nada. Ahora, usted lo que no debe es endeudarse para lo que no debe. Para eso no. Y por eso son buenos los préstamos del Banco Mundial, por ejemplo, porque usted tiene que presentar la cosa como es. Como es, mire, porque el endeudamiento es en términos blandos. Las instituciones multilaterales prestan en mucho mejores. Eso es como Petrocaribe. Y son fondos del propio sistema concebidos para eso. Para eso, claro que sí.
¿entiende? Para proyectos de desarrollo. No son para otra cosa, es proyectos de desarrollo que usted los va a sustentar. Así es. ¿Entiende? Entonces, señores, Como no por se ejemplo puede- la carretera del Coral. que se sostiene ella sola también. Que, Porque todo eso es turismo. turismo Porque y- usted colocar a un turista de aquí a Punta Cana, Bávaro, donde sea por ahí, en cuestión de 3 horas, óigame, pero lo que usted está haciendo es una cosa grande, porque antes eran 6 horas, que tomaba 1 y 5 y 4 para llegar a cualquier lugar por ahí, por Dios. Además, llevando turistas en carreteritas. Carreteritas. Óigame, lo que hay es que saber endeudarse. Lo que hay es que saber endeudarse y no estar criticándolo todo por criticar. Ese oposicionismo barato que se hace aquí, porque eso es oposicionismo barato. Veremos si por ejemplo el metro, las líneas nuevas del metro, las antiguas, las iniciales y la que se va a terminar ahora, con una inversión alta, ¿se paga o no se paga? Pero el que- impacto que tiene una obra de esa Lógico. naturaleza es un impacto productivo. Como Totalmente. productivo es el impacto de la circunvalación del Gran Santo Domingo. Que se va a inaugurar la primera parte ya, ahora. Correcto. Ahora en estos meses. Entonces, Se va a inaugurar. ese es el tema. El tema era que esta gente llegaron a endeudarse hasta para pagar deuda. Exacto. Y cuando usted entra en ese círculo, usted lo que está manejando potencialmente una gran crisis. De lo que tendrían que cuidarse y cuidarnos los pseudoeconomistas verdaderamente políticos es de la posibilidad de que la economía norteamericana está activándose. Eso influye positivamente en la economía dominicana porque la economía nuestra se dinamiza a partir de ese polo que es el mercado y la propia economía norteamericana en general. Pero también se apunta a que el dólar tiende a fortalecerse con respecto a muchas otras monedas. Y eso naturalmente puede conducir a una modalidad ya conocida de crisis a partir precisamente de que si se fortalece el dólar, se devalúan nuestras monedas. Y entonces es buscar lo que hace el propio sistema financiero y capitalista internacional ante cada coyuntura, de forma tal que nosotros no terminemos siempre abajo. Porque todo lo que se ha logrado avanzar, pues de repente Sí, podría colapsar. se puede volver derrumbar. para atrás. Pero lo cierto es, Ramón, que la economía nuestra ahora mismo está supuesta a mantener o a incrementar su ritmo de crecimiento a partir de la recuperación de la economía norteamericana, que si tiene que hacer 10 guerras mundiales más para activarse, lo hará. Lamentablemente. Pero bueno, ojalá que se active sin tener que hacer más ¿Verdad? guerra, porque eso es una desgracia. Se nos agotó el tiempo aquí en Ojalá, pero no se preocupe que quedan más días que longaniza por ahí, dice la gente. Así que les esperamos en el próximo Ojalá. Hasta entonces, si Dios quiere, dominicanos y dominicanas.